Buenas noches, soy Angie Llovera y en nombre de la Cámara Peruana del Libro les damos la bienvenida a la 27ª edición de la Feria Internacional del Libro de Lima. Agradecemos que en esta oportunidad nos acompañen a la presentación del libro La Reforma Política de Fernando Tuesta. Nos acompañan en la mesa Gino Costa, Marisol Perestello, Alejandra Aramayo y el autor Fernando Tuesta, organizado por Penguin Random House. Fuertes aplausos para dar inicio a esta presentación. Muy buenas noches. Solo para agregar que para Penguin Random House es un honor y es un privilegio tener una mesa en la cual seguramente vamos a tener una conversación candente y digna del libro que Fernando Tuesta nos ha permitido publicar en el sello Debate. Agradecemos su participación y agradecemos a la Cámara Peruana del Libro que nos brinde este espacio y pido nuevamente unas palmas para comenzar con esta mesa. Comenzará la ex congresista Alejandra Aramayo, luego Gino Costa y terminará Marisol Perestello para las palabras finales de Fernando. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación a Penguin. Gracias, Fernando, por la invitación, por tus aportes. Un saludo a Marisol, a Gino y a través de ellos a cada uno de ustedes. Creo que esta mesa es un poco el reflejo de la conformación geodemográfica del país. Además de por los temas evidentes, el tema poblacional, Lima y las provincias, ¿no? Marisol es de origen tasneño, bien al sur, y yo soy arequipeña. Una reforma política, el tema identitario es un tema absolutamente importante y espero me dé tiempo de poder desarrollar esa idea. Ser parte de la presentación de este libro es una distinción que quiero valorar y agradecer, porque con Fernando tengo una amistad dura, como las cosas que valen la pena, pero basada en el profundo respeto y cariño que le tengo. Así que gracias por ser parte de este trabajo que te ha tomado tiempo. Y entrando de fondo en estos minutos que puedo conversar, en mi experiencia desde el Congreso de la República, en estos 3 años y un mes, que ya han pasado 4 años increíblemente, podría invitarlos a que me acompañen a absolver algunas preguntas que me planteo a partir de la reforma política, ideas y debates para un mejor gobierno. La primera pregunta tiene que ver es que ¿hace falta una reforma política en el país? ¿Cómo incide en nuestra vida? ¿Quién tiene que llevarla adelante? Y si hemos tenido éxito o no al momento de impulsarla. Hay la necesidad de una reforma política y que vaya acompañada de una reforma electoral, sin duda. Hemos tenido desde un archipiélago normativo que no concentra el espíritu que tantas veces decimos los parlamentarios quiere transmitir la norma. Porque nadie siente las leyes como parte de nuestra vida, y menos si están todas dispersas. Entonces, el primer tema es, desde mi perspectiva y las ideas que plantea Fernando, hay la necesidad de impulsarla con un criterio hermenéutico para tener una lectura jurídica coherente de lo que es el país y el camino que pretende desarrollar en los próximos años. Y que tiene otra arista, además, quizás menos procedimental, sino más de fondo. Permite vivificar nuestra ciudadanía. Porque hemos pasado al desapego, a la opacidad, a tolerar lo que se puede tolerar y lo que no debemos hacer. Entonces, una reforma permite el debate, las ideas, buenas, malas y regulares. ¿Somos un país que se resiste a las reformas? No. Contrariamente a cualquier narrativa, durante el año 1975 y el año 2022, en el país se introdujeron 75 modificaciones a normas electorales. El país ha modificado en este periodo de tiempo el comportamiento del electorado, de los partidos políticos y del sistema electoral.
Además, hemos tenido un proceso de referéndum y 2 constituciones políticas del Estado. No nos resistimos a las reformas. Pero nadie quiere reformar con una pistola. Nadie quiere reformar bajo presión. Las reformas se hacen después de un gran consenso, en el que participan las universidades, la academia, cómo no, pero todas las universidades, no solo las que están en la ciudad. No hay compartimentos estancos entre el público y el gobierno, entre el privado que está en las provincias y el nacional. Hay que articular de manera coherente nuestro tejido social. Entonces, como dice Cristian Jaramillo, de donde he extraído los datos que acabo de compartir con ustedes, denomina algo que es parte del debate. Dice, hay una hiperactividad reformista, pero estas reformas que tenemos se dan de una manera desordenada, casi impulsiva, porque Fernando, coincides en parte de tus análisis cuando la ficción siempre es superada por la realidad. No hay una reforma que diga que un congresista va a legislar meses desde el extranjero. Entonces, las reformas que vamos impulsando no siempre están a la tónica de lo que demanda nuestra vida y dentro de ella nuestra vida política. Y volviendo a la experiencia que tuve, coincidí en presentar un proyecto de ley que tenía que ver con ampliar el periodo eleccionario para los gobiernos subnacionales. Ustedes saben que los procesos eleccionarios son cada 4 años, y que ha quedado claro que es muy corto y podemos hablar de las competencias que tengan los gobernadores y los alcaldes. Pero parte de las reformas que plantea la Comisión de Alto Nivel que preside Fernando Comili Campos, a quien saludo también, y una junta de notables e intelectuales, incide en 12 reformas, de las cuales solo se logran aprobar 4. Entonces, si tenemos que responder otra pregunta, voy a volver al tema de las elecciones subnacionales en un minuto. ¿Fue exitosa la reforma impulsada el año 2019 y que termine con el cierre del Congreso? Yo creo que no. No fue exitoso. No solamente por el número, sino porque una cosa es una cuestión holística, que una debería concadenar a la otra, sino porque no se produce en un sano debate, un alturado debate. ¿Los congresistas estábamos todos para debatir? Probablemente no. Yo tengo una lectura y una preparación diferente hoy. Entonces, creo que ese tema era importante. Quiero volver a las reformas. Esta que tiene que ver con las elecciones subnacionales, el año 2026, para que vean ustedes lo caótica que es el proceso de reforma que hemos tenido, el próximo 26 va a haber 6 elecciones simultáneas. Las primarias, la segunda vuelta de las primarias, las generales, las elecciones subnacionales, la segunda vuelta de las subnacionales, y ese es un tema urgente, porque en el país la gente, los ciudadanos, no tenemos la cultura cívica de saber votar. ¿Se imaginan la cédula electoral que vamos a tener el año 2026? Agarra la cédula, Marisol, porque va a llegar hasta donde tú estás, en la extrema izquierda en la que yo no me encuentro. Entonces, esas son las reformas urgentes que tenemos que invocar. La oportunidad de mirar el proceso subnacional y a quienes involucramos en el mismo. Y quiero hablar un poco de los temas sensibles. La paridad y la alternancia. Yo, como saben, fui una congresista invitada por el fujimorismo, que he creído y creo en cosas importantes como el tema de las cuotas. Hay gente a la que no le gustan los porcentajes. A mí me encanta, porque dan resultado. El año 2019, desde la bancada a la que pertenecí, me decían Miss Paridad. Y era porque creía profundamente que era yo una excepción, no era la regla. Y si para mí había sido tan difícil, no tenía por qué ser de la misma forma para las otras mujeres. Hay que entender, además, me vas diciendo el tiempo, cuando falten 3, me pasas la voz, por favor. Hay que entender, además, de que este proceso de paridad y alternancia ha ido cambiando desde el año 2019, 40%, 2020, 45%, 2026,
hablamos de una paridad plena. El proceso de reforma ha ido cambiando de una manera muy rápida y no necesariamente están preparados los partidos políticos porque tienen que convocar a lideresas, a gente que quiera comprarse el lío cuando no hay las condiciones mínimas, como la ley de acoso político, la violencia política, de las que somos muchas veces parte. Hay otros temas sensibles, como el tema de la subrepresentación electoral que tenemos. No podemos tener 130 parlamentarios. O sea, Uruguay, con 3.5 millones de habitantes, tiene 120 parlamentarios. Y nosotros tenemos 130 congresistas. 2 minutos, gracias, no debí decirles, que me avisen. Y tenemos solo 130 parlamentarios para un país de 33 millones de habitantes y con una cantidad poblacional migrante que ha venido a quedarse, que es otro tema que tenemos que hacer parte de la agenda electoral. Y voy a ir cerrando con un tema que considero sensible. ¿Quiénes tienen que plantear la reforma política del país? Los técnicos, los politólogos, los científicos, los filósofos, ¿quién? Si tenemos una clase política tan debilitada, que es culpa, claro, de una ciudadanía también debilitada por muchas razones. Yo creo que tenemos que trabajar mucho sobre la base de los partidos políticos. Creo que no debe haber movimientos regionales. Quien quiera postular en el país, para cualquier cargo lo tiene que hacer a través de un partido político. Creo, adicionalmente, de que no se puede permitir que una reforma política se instrumentalice. No puede venir ningún desafortunado presidente de la República accidental, de facto, lo que fuera, a valerse de ideas nobles. La historia del Perú no lo puede volver a permitir. Y eso queda claro. Creo que la reforma tiene que ser con una clase política en la que haya reelección. Y si no les gusta la reelección, ya he dicho, más parlamentarios. Tenemos que profesionalizar. No es posible que para estudiar una maestría en hermenéutica parlamentaria tenga que ir a la Complutense de Madrid. Si tanto nos descontentamos de nuestra clase política, que haya una oferta de la academia que forme a mejores ciudadanos con un enfoque antropológico, que nos haga entender que somos fundamentalmente y por esencia servidores públicos. ¿Hay mea culpas que hacer? Seguro muchas. La clase política tiene que autorreformarse. Ya a nadie le gusta ajustarse los bolsillos si hablamos de presupuestos públicos. A nadie le gusta, oye, este partido no pasa la valla del 5% y tiene que extinguirse. Porque inmediatamente plantean la excepción de la norma que ellos apuraron en que se apruebe. Entonces, hay que trabajar por los partidos políticos, hay que mejorar los órganos de supervisión y creo que has logrado lo que pretendía el libro, Fernando, que es invitarnos a pensar y comprometernos en una segunda oportunidad para hacerlo mejor. Muchísimas gracias. Fernando Tuesta es la reforma política en el Perú. Es su rostro más visible, más articulado y más acreditado. Casi se podría decir que es para la reforma lo que Gastón Acurio es para la gastronomía peruana. Su más entusiasta y convencido promotor. El libro que hoy presentamos reúne decenas de columnas periodísticas en las que Fernando aboga por esta necesaria y urgente transformación institucional. En el Perú hay muchísimo que reformar, casi todo, sobre todo el Estado, y en particular el sistema político, que incluye las reglas electorales con las que elegimos a nuestros representantes, las normas con que funcionan los partidos y la relación entre nuestros poderes públicos, especialmente el Ejecutivo y el Congreso. Esta reforma está hace mucho tiempo en la agenda nacional, pero quienes tienen la responsabilidad de llevarla a cabo se oponen a hacerlo, a pesar de que cada vez más nuestra viabilidad como país depende en buena medida de ella. Como solo tengo 10 minutos, quiero aprovechar para hablar un poco más del autor que del libro.
esperando convencerlos así de la importancia de leerlo. Tueste es un personaje poco usual en el Perú. Para empezar, es multifacético. Es por un lado politólogo, especialista en asuntos electorales y profesor universitario, con una excelente formación académica en el Perú, en Alemania y un doctorado en San Marcos. Pero es además un investigador, con importantes artículos periodísticos y libros publicados en el Perú y en el extranjero. Entre sus libros destacan, por solo mencionar algunos, sus ediciones sobre las elecciones del 2016 y el 2021, con contribuciones de algunos de sus muchísimos alumnos, y sus libros sobre el referéndum y las revocatorias en América Latina. Siempre ha tenido además un pie en la política. Desde que compartió ideales en el patio de letras de la Católica con un grupo de jóvenes notables, que incluyó a los hoy historiadores Antonio Zapata, José Luis Renique y Marcos Cueto, así como a Nora Loredo, Carlos Monge, Lili Ollé, Carlos Reina, Marta Núñez, Juan José Beteta, Titi Portillo, Gina Beretta, y los hoy desaparecidos Efraín Treyes, Alfonso Quirós y Pepo Velázquez, entre otros. Esta pasión lo llevó a estudiar los procesos electorales y a buscar que incidir en la política pública, lo que le ha permitido asesorar a casi todas las iniciativas de reforma política que han tenido lugar en el Perú desde el año 2000. Su primera experiencia fue junto a Rafael Roncayolo, entonces presidente de Transparencia, cuando ambos fueron invitados para asesorar a la mesa de diálogo de la OEA en asuntos políticos y electorales. Y de esa asesoría surgieron el distrito electoral múltiple, que reemplazó al distrito nacional único, y el financiamiento público de los partidos. El 2004, ya como presidente de la OMP, como jefe de la OMPE, encabezó el equipo que elaboró la primera propuesta de código electoral, que integró toda la legislación dispersa en la materia. El 2012, cuando el Congreso crea una comisión para mejorar la ley vigente de partidos políticos aprobada en el 2003, Fernando fue asesor de la comisión que presidió Javier Descanseco y produjo un excelente informe que lamentablemente tampoco tuvo el eco suficiente en el Congreso. El año 14 trabajó durante 2 años con el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE en una nueva propuesta de código electoral que superaba a la del 2004 que él mismo había promovido, en la que también participaron, miren ustedes, Piero Corbeto, hoy jefe de la OMPE, en representación de la OMPE, Ana Neira, que luego sería ministra de Justicia y antes secretaria técnica de la Comisión de Alto Nivel, a la que me voy a referir después, en representación del jurado, y Carlomagno Salcedo, en representación de la RENIEC. Esta propuesta sirvió de base para la que elaboró entre el 2016 y el 2017 el grupo de trabajo sobre reforma electoral de la Comisión de Constitución del Congreso, que presidió entonces Patricia Donaire. Esta es una comisión que trabaja durante 9 meses, recoge la propuesta de la OMPE y del jurado, que se construye sobre la base de una primera propuesta del 2004 y la presenta para su debate y aprobación en el Congreso. Lamentablemente, esta propuesta de reforma política tampoco tuvo éxito. Yo digo, ante la traición del fujimorismo al trabajo de Patricia Donaire y su grupo, porque así lo vivió ella, lo que llevó a su renuncia a la bancada de Fuerza Popular, Martín Vizcarra, ya como presidente, tomaría 2 iniciativas para insistir en la reforma política. La primera, la presentación de 4 reformas constitucionales, 3 de las cuales eran políticas y una tenía que ver con la sustitución del Consejo Nacional de la Magistratura por
la Junta Nacional de Justicia. Estas fueron llevadas a referéndum en diciembre del 2008, 3 fueron aprobadas masivamente y una descartada. Desafortunadamente, entre las aprobadas se encontraba la prohibición de reelección de los congresistas, que iba a contracorriente de todo aquello por lo que había venido abogando Fernando Tuesta desde muy temprano. Más grave aún, el proyecto de ley descartado fue el del retorno a la bicameralidad, otro componente central de la propuesta política, de la reforma política como la concebía Fernando y otros que seguían el tema muy de cerca. O sea que fue desafortunado que cuando finalmente hay un presidente interesado en hacer eco de estos esfuerzos de reforma que se habían ido atracando en el Congreso, presidente además que va a crear la comisión de alto nivel que preside Tuesta, antes de hacerlo, sin consultar a la comisión y a los expertos, se lanzan las iniciativas que he comentado, la de prohibir la reelección de congresistas, y en el debate se frustra el retorno a la bicameralidad. Por eso el encargo que le toca a Tuesta y a otros, como Milagros Campos, que se encuentra acá, el encargo que les toque es un encargo muy difícil. Esa comisión le integran, además de Fernando, Jessica Benza, politóloga también, Milagros Campos, Paula Muñoz y Martín Tanaka. Su secretaría técnica recayó en Ana Neira, que ya estaba vinculada al proceso desde antes. También conocida como la Comisión Tuesta, expresó el esfuerzo acumulado en los últimos 20 años y fue la más ambiciosa y mejor concebida propuesta de todas, producida en un poco más de 2 meses. Se plasmó en un informe completo de 427 páginas con 12 proyectos de ley. Los debates sobre la reforma de los últimos 5 años, desde entonces, y las iniciativas a favor o en contra han girado en torno a esta propuesta y lo siguen haciendo, por lo que los integrantes de la Comisión de Alto Nivel tienen ya ganado un sitial importante en la larga historia de esta reforma decisiva. A Fernando se le recordará además por haber reconstruido la OMPE entre el 2000 y el 2004. Luego de su debacle por la captura de ella por el gobierno de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. En muy pocos meses pudo organizar unas elecciones impecables que nadie cuestionó y que demostraron ante el mundo la capacidad de recuperación del Perú y de sus instituciones, cuando éstas son conducidas por personas capaces, competentes e íntegras. El libro muestra una nueva faceta del autor. Ya hemos hablado del Tuesta académico, hemos hablado del Tuesta investigador, hemos hablado del Tuesta metido en política a través de la política pública, de la asesoría como experto en asuntos electorales y políticos. Pero el libro nos presenta al Tuesta periodista, que utiliza el periodismo precisamente para transmitir sus opiniones y sus propuestas sobre el tema que atraviesa su vida y sus preocupaciones. Insistiendo con sus lectores desde su columna semanal con perseverancia y terquedad sobre la imperiosa necesidad de esta reforma, de sus alcances y sus componentes diversos. Al leerlo me llaman la atención algunas cosas. Por ejemplo, la consistencia y continuidad de su propuesta programática. Desde el principio, la bicameralidad. Más recientemente, aunque no tan recientemente, la urgente necesidad de eliminar el voto preferencial. La importancia de que los candidatos y candidatas de los partidos sean elegidos en procesos de democracia interna organizados por la OMPE, con un militante un voto, y que luego